Hola. Estás a punto de escuchar una pequeña historia de miedo sobre el pueblo de Ravenwood. Era una noche oscura y tormentosa en el pequeño pueblo de Ravenwood. Los árboles se mecían furiosamente con el viento mientras la lluvia golpeaba el suelo con fuerza. En una pequeña casa al final de la calle, una joven llamada Emily estaba sola en casa. Sus padres habían salido a una cena y no volverían hasta tarde en la noche. Emily se encontraba en su habitación, acurrucada en su cama, tratando de leer un libro mientras la tormenta hacía estragos afuera. De repente, Emily oyó un ruido extraño proveniente de la planta baja. Era un sonido sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Emily se sobresaltó, y su corazón empezó a latir con fuerza. Se quedó paralizada, escuchando atentamente los sonidos provenientes de abajo. No podía pensar en nada que hubiera podido caer, y no recordaba haber oído que sus padres hubieran dejado algo fuera de lugar antes de irse. Mientras Emily se preparaba para bajar las escaleras, oyó un segundo ruido. Esta vez era el sonido de la puerta principal que se abría lentamente. Emily estaba aterrorizada, y su mente corría a toda velocidad. ¿Era posible que alguien hubiera entrado en la casa? ¿Y si había alguien ahí abajo, esperando a que ella bajara para atacarla? Emily cogió su teléfono móvil, y trató de llamar a sus padres, pero no había señal. Empezó a entrar en pánico, y sintió una oleada de miedo correr por su cuerpo. Decidió bajar las escaleras con cuidado, y comprobó que la puerta principal estaba abierta de par en par. La luz del porche estaba apagada, y no podía ver nada más allá de la oscuridad. De repente, Emily oyó un ruido detrás de ella, y se giró rápidamente. No había nadie allí, pero el sonido parecía haber venido de la cocina. Emily avanzó lentamente, tratando de no hacer ruido, y vio que la puerta de la cocina estaba entreabierta. La luz estaba apagada, pero pudo ver una sombra moviéndose en el interior. Con los latidos del corazón acelerados, Emily se acercó a la puerta y la abrió de golpe. Allí, en medio de la oscuridad, vio a un hombre parado frente al fregadero, lavándose las manos. Era alto y delgado, con una piel pálida y ojeras profundas bajo los ojos. Se volvió lentamente para mirarla, y Emily pudo ver una sonrisa retorcida en su rostro. ¿Quién eres tú?, preguntó Emily con voz temblorosa. El hombre no respondió, y en cambio, se acercó lentamente a ella. Emily dio un paso atrás, y sintió algo detrás de ella. Se volvió para ver qué era, y vio que había una sombra oscura en la pared, que parecía crecer en tamaño y moverse hacia ella. Emily gritó y trató de correr, pero el hombre la agarró por detrás y la arrastró hacia la oscuridad. La sombra detrás de ella se alargó y parecía moverse con vida propia. Emily luchó con todas sus fuerzas, tratando de liberarse del agarre del hombre, pero era demasiado fuerte. La sombra la rodeó, y Emily se dio cuenta de que se trataba de una figura humanoide, sin rostro, que la estaba atrapando. El hombre la llevó a una habitación en la parte trasera de la casa, donde había una mesa de cirugía y una serie de herramientas médicas. Emily temblaba de miedo, y trató de gritar, pero el hombre le tapó la boca con una mano. La sombra se acercó lentamente a ella, y Emily sintió que algo frío y viscoso se deslizaba por su cuerpo. El hombre le dijo que no gritara, que no dolería. Emily se resistió con todas sus fuerzas, pero el hombre la sujetó y le inyectó una sustancia extraña en el brazo. Emily sintió como su cuerpo se adormecía poco a poco, y todo empezó a volverse borroso. La sombra se acercó a ella, y Emily sintió cómo se introducía dentro de su cuerpo. No podía moverse ni gritar. Todo lo que podía hacer era observar, impotente, cómo el hombre y la sombra la sometían a su voluntad. La tormenta seguía azotando la casa, y el viento aullaba como un lobo solitario. Emily seguía atrapada, sin poder moverse ni hacer nada. La sombra la controlaba, y el hombre la utilizaba para llevar a cabo sus oscuros planes. Emily no sabía cuánto tiempo había pasado desde que todo había comenzado, pero le parecía una eternidad. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe, y Emily vio a sus padres entrar corriendo. Los ojos de su madre se abrieron de par en par al ver la escena en la habitación, y su padre corrió hacia ella para liberarla de las ataduras. La sombra desapareció de su cuerpo, y Emily volvió a recuperar el control sobre sí misma. Después de aquel episodio,
Emily nunca volvió a ser la misma. Las sombras y los ruidos extraños la perseguían a todas partes, y su miedo no la dejaba en paz. Nunca pudo olvidar lo que le había pasado aquella noche, y se convirtió en una persona introvertida y solitaria. La casa en la que había ocurrido todo fue demolida poco después, y el pequeño pueblo de Ravenwood jamás volvió a ser el mismo. Los habitantes de la zona susurraban acerca de los extraños sucesos que habían tenido lugar allí, y algunos decían que aún se oían los gritos de Emily en la oscuridad de la noche.